presencia china en nuestro país se remonta a mediados del siglo XIX, cuando llegó al Perú un gran número de población china para trabajar en las plantaciones azucareras de la costa y en las islas del Guano. Desde entonces, y a pesar de los cambios políticos, Perú y China mantienen un vínculo que va más allá de lo económico. La doctora Isabel Lozen Herrera, investigadora francesa, ha realizado importantes estudios en torno a la inmigración y a la comunidad china en nuestro país. Conversamos con ella. ¿En qué momento la población china se desprende de las haciendas? A principio había chinos también en Lima, que ellos ha sido mucho más fácil para ellos la integración, ¿no? Retomar su libertad después del contrato, porque ellos el contrato era, por ejemplo, trabajar en una casa como cocinero, serviente, ayudar o ser empleado de una panadería, o también de carpintería, que fue el caso también. Entonces ellos ya estaban integrados en la ciudad, tenían contactos, se evangelizaron más rápidamente que los demás, porque en esa época no había evangelización dentro de la hacienda, no se podía. Los propietarios grandes, dueños y hacendados, no tenían interés en evangelizar a los chinos, porque eso hubiera querido decir de que iban a pedir días de descanso, de fiestas y respetar un montón de cosas que no tenían interés. Entonces los dejaron practicar sus creencias. No intervinieron, y es así que el mundo de los chinos, el mundo rural, ha sido diferente de la ciudad. Y entonces, cuando se desprenden, los primeros que se desprenden realmente están en la ciudad, en Lima, en grandes ciudades, pero también hay unos que en los años 60 ya son libres de sus contratos, de los primeros. ¿Cómo surgen las primeras asociaciones de chinos en el Perú? Es una vieja costumbre muy antigua del siglo XVII, ya se conocía, y más antes todavía, de asociarse, de tipo de asociación. Es un poco como en el Perú ha habido asociación gremiales de todo tipo, ¿no? Y sin hablar en la parte actual, que ha habido mucha migración en los años 50, por ejemplo, y han venido gente de Ayacucho, de no sé qué. Entonces ellos han creado sus círculos o sus clubes. Ese es digamos, el funcionamiento, la meta, está construido para tener el mismo papel que al origen las sociedades chinas. Y esas sociedades son interesantes porque cuando llegan acá se reproducen exactamente el mismo modelo que lo que existía en la China. O sea que antiguamente en la China, cuando había los mandarines o los estudiantes, no sé cómo, los que querían pasar aspirantes que querían pasar el examen para ser mandarín, se iban a la ciudad para concursar, ¿no? Y también se juntaba con comerciantes del mismo distrito donde ellos vivían. Y ellos tenían un local, y en ese local se encontraban, se entreayudaban. Entonces la base de esos lugares es la ayuda mutua. Estas sociedades le sirvieron a los chinos para conservar y reproducir su identidad, pues juntos rezaban a sus difuntos, organizaban fiestas tradicionales o familiares, se planeaban los matrimonios, en fin, podían ser ellos mismos fuera de su país. Los que vinieron primero de Perú había bastante jaca, y eso se puede comprobar a través del estudio de las lápidas en chinas que quedan en el cementerio de Presbítero Maestro, en que ven que todos son de lugares conocidos de idioma jaca y que pertenecen a la única sociedad jaca que había en el siglo XIX, que era la Tuncin. Sí, la mayoría de inmigrantes chinos eran varones. ¿Cómo hicieron para formar familia? Yo supongo que
había cierta permisividad, no sé si es el término, de parte de los hacendados, porque normalmente vivían agrupados. Como trabajaba de sol a sol, o sea, de la mañanita a la noche, no había mucha distracción. Muchos textos del siglo XIX les han acusado de onanismo, o sea, de ser homosexual. Y otros han hablado, hay un texto de Charles Vienner, creo que es un viajero, en que habla de que hay como un capataz chino encargado de encontrar a mujeres que vienen de la sierra, que son indígenas, y entonces ellos escogen, ¿no? Pero no sé si hay que dar mucho fe en esa práctica, de esa forma ritual de encontrar, porque el detalle es un poco chistoso, es un encuentro casual, ¿no? No es escogido, pero sí cuando se ve los archivos, por ejemplo, parroquiales o arzobispales, ¿no? Se ve que hay muchos chinos que tenían familias ya formadas y que tuvieron muchos hijos con una sola compañera, ¿no? Y yo creo que la base del mestizaje chino-peruano es del siglo XIX. Es esencial. El papel de la mujer mestiza, china, indígena, fue importante porque en ella los nuevos chinos que entraban y que no tenían plata para hacer venir una esposa china, por ejemplo, fueron muy atraídos por esas mujeres mestizas. Y los padres chinos que tenían hijas mestiza china peruana, muchas veces le entregaba a un paisano. Entonces se ha confortado los rasgos chinos mestizos, y se ha ido también confortado en la clase alta, en la élite, la tradición de tener como esposa una señora china o mestiza china. Pero en el pueblo, en la gente que no hacía parte de ese grupo de la élite comercial china, en ese grupo era más costumbre de casarse con peruanas, indígenas, hasta se buscaba bastante la gente blanca de la zona de Huaraz, Moncavelica, eran muy apreciadas. Despojados de su familia, de su lengua, de su cultura y viviendo deplorables condiciones laborales, los chinos empiezan a rebelarse. Muchas de estas revueltas se planeaban en la clandestinidad. De allí que las sociedades se mantenían en secreto. Al principio hay un carácter secreto, porque en esa época, en la China misma, cuando todos esos coolies o trabajadores bajo contrato se vienen a la China, la China está viviendo una época terrible. Primero ha tenido que enfrentarse a los occidentales durante las dos guerras del opio. Y segundo, hay una gran rebelión en China que sale del sur, de las provincias de donde vienen esos mismos chinos que llegan al Perú, y que es la rebelión de los Taiping. Es la más grande rebelión rural campesino que ha habido nunca en todo en el mundo, ¿no? Es impresionante. Y todas esas rebeliones fueron en base a sociedades secretas. ¿Qué aspectos de nuestra sociedad peruana ha sido influenciada por esas sociedades chinas? ¿Hay algún tipo de Mira, de si influencia? le pregunta eso a un peruano, le va a responder la comida. Entonces, ¿Pero es solamente la comida? Es difícil de decirlo, ¿no? Es lo más tangible, lo más visible, y eso desde que llegaron los chinos. Fueron cocineros en las grandes casas, acá en la élite tenía su cocinero chino, los presidentes de la República como Prado tenía su cocinero chino. Entonces todos tenían su cocinero chinos.
hasta los mismos chinos tenían, ¿no? ¿Existen manifestaciones de su cultura que se mantienen intactas y conviven aquí? Cuando yo trabajé en la sierra, era en el pueblo de Acos, trabajé en otros pueblos en Acos, en el Alto Valle de Huaral, de Chancay, un valle cercano de Lima, ¿no? Y entonces, mirando los archivos, me sorprendió mucho de que un chino que firmaba su nombre en chino, quería ser ¿cómo se llama?, el mayordomo de la fiesta patronal, es decir, se sacaba al San Miguel de Acos en procesión y él pagaba todo, los gastos, la banda de músico, el banquete, todo. Pero también, al revés, la gente de Acos salía en procesión cuando los chinos, que tenían una pequeña capilla, como se decía, pero era templo en este pueblo, y tenían su divinidad que llamaban Guancón o San Acón, entonces lo paseaban por el pueblo en procesión, igual que San Miguel. ¿Cuál es la característica de la sociedad china que la impulsó a ser una potencia mundial? Han vivido cosas muy difíciles. Desde el siglo XIX ha sido un siglo muy duro. Muchos chinos tuvieron que huir o irse para poder sobrevivir, ¿no? Después ha habido bastantes etapas difíciles en la historia de China. Guerra civil, es la guerra en contra de Japón, guerra civil, la llegada del comunismo que hizo que se cerraron todas las puertas y comunicaciones con el exterior, etapas como el gran salto adelante, que hubo hambrunas, después momentos difíciles, no voy a enumerarlos. Entonces yo creo que cuando a partir del año 80, cuando los chinos ya pueden salir, tomar contacto con familiares, y más que todos, cuando su gobierno les dicen que trabajen para su cuenta, lo que antes habían hecho siempre. Acá, por ejemplo, en el Perú, desde el siglo XIX que estuvieron acá, siempre se le ha reconocido una gran obstinación en el trabajo, ¿no? Fuerza de trabajo, empeño, aceptando muchas cosas que otros no podían hacer. Entonces, y muy también emprendedores, ¿no? Aventureros, en el sentido que podían ir en la selva y crear, hacer un comercio. Muchas gracias a la doctora Locen Herrera por la entrevista y a la Sociedad Central de la Beneficencia China del Perú. El 2 de noviembre próximo se cumplen 45 años de relaciones diplomáticas entre Perú y China y seguramente las actividades culturales para distinguir la fecha serán muy atractivas. Estemos atentos. Y ahora toca una pausa y volvemos con Pintura Cusqueña. Pintura Cusqueña es el nombre de una gran muestra que se encuentra en el Museo de Arte de Lima y que se exhibe por primera vez un completo panorama de esta tradición artística. Incluye, por supuesto, piezas de conocidos maestros coloniales como Bernardo Vitti, Diego Quispetito, Basilio de Santa Cruz Pumacayao, entre otros. Ricardo, creador de la muestra, nos explica. El Museo de Arte de Lima, Mali, con el apoyo de la banca privada, presentan la exposición titulada Pintura Cusqueña.
La muestra presenta más de 100 obras pertenecientes a colecciones eclesiásticas, estatales y particulares, provenientes del Cusco, Lima y Arequipa. Ricardo Kusunoki, curador asociado de arte colonial y republicano del Mali, nos comenta al respecto. La pintura cusqueña es una tradición que surge luego de la conquista. Pensemos que antes del virreinato en realidad no existía una tradición de pintura como la entendemos en términos occidentales. Entonces es una tradición de pintura occidental que inicia pocas décadas después de la conquista y que va a tener una duración de cerca de 3 siglos más o menos. Como parte de un proceso mucho más amplio, que es la imposición de un nuevo orden cultural. Consideremos que la pintura cusqueña es un lenguaje absolutamente occidental, que no tenía precedentes en el pasado prehispánico y que se impone desde los inicios de la colonización hispana, pero que va a tener su primer momento de arranque verdadero hacia las últimas décadas del siglo XVI, con la llegada de Bernardo Vitti al Perú. Luego se va a fortalecer esta tradición. Hay una vinculación muy cercana entre lo que se produce en el Cusco, por ejemplo, se miran mucho modelos sevillanos o flamencos, y es en el siglo XVIII en el que estos vínculos se van a romper y va a haber una suerte de brecha cada vez mayor entre lo que se produce localmente y lo que se hacía en Europa, por ejemplo. En un inicio no existía una tradición, no existía este tipo de pintura, un lenguaje completamente nuevo, y entonces tiene que venir todo de fuera. Vienen modelos, los grabados van a jugar un papel muy importante, vienen pintores de Europa. El primer pintor importante que viene de Europa es precisamente Bernardo Vitti, pero también hay otra serie de artistas que llegan formados o en Sevilla o con maestros sevillanos, gente que viene de Lima. A fines del siglo XVII ya Cusco se ha convertido en el principal centro artístico de América, de todo el virreinato del Perú, con artistas que pintan muy a la europea, pero como parte de este proceso es en el siglo XVIII donde siempre va a haber una vinculación con Europa, pero el estilo se hace cada vez más distinto, ¿no? El lenguaje es más distinto. La idea de la perspectiva, por ejemplo, pierde interés, se impone el uso del dorado, que era un recurso que había desaparecido prácticamente de las tradiciones cultas europeas. Pero sin embargo aquí es en el siglo XVIII cuando florece de manera definitiva, ¿no? Cuando uno habla de la escuela cusqueña, habla de una tradición de pintura que se desarrolla en el Cusco a lo largo de un tiempo determinado, en este caso desde las primeras décadas de la conquista del virreinato hasta mediados del siglo XIX. O sea, es esta gran tradición, porque si uno ve la exposición, por ejemplo, ve distintos lenguajes. Esta sala, por ejemplo, habla acerca de un estilo que surge en el siglo XVIII, en la segunda mitad, que es distinto de lo que había antes. Pero cuando uno ve la secuencia puede determinar que hay un hilo conductor. La formación de este lenguaje diferenciado es algo que no nace de la nada, o sea, no surge repentinamente, es parte de un proceso de aprendizaje y de acumulación de conocimientos. Y esa acumulación de conocimientos tiene que ver con qué maestros llegan, qué modelos circulan. En realidad, la pintura cusqueña, como todas las tradiciones virreinales, mayoritariamente era primordialmente religiosa. Pero eso no implica que no se pintaran lienzos de otro tipo. Sí había mucha pintura también de temas profanos, lo que se llamaban países, que ahora podemos entender como paisajes, temas de género. En realidad muchas de esas obras desaparecieron porque con los cambios de gusto dejaban de ser atractivas, a diferencia de lo que ocurría con la pintura religiosa, que siempre tiene una finalidad de devoción y por pudor religioso es difícil echar a la basura un cuadro con una imagen sagrada, ¿no? Entonces por eso también en la actualidad lo que uno más ve cuando ve pintura cusqueña es pintura religiosa. Podemos diferenciar distintos momentos y distintos lenguajes también, distintos estilos. Hay un momento inicial que tiene que ver con todo este proceso de formación, que va desde fines del siglo XVI hasta fines del siglo XVII, cuando uno ve que los pintores cusqueños están muy vinculados con lo que se produce en Europa.
imitan o emulan los grabados y emulan la pintura flamenca, la pintura española de la época. Entonces sí hay una voluntad como de dialogar con lo que ocurre en la metrópoli. En el siglo XVIII, sin embargo, hay un estilo que se aparta de este diálogo. O sea, siempre siguen circulando estampas, siempre los pintores conocen obra europea que llega de alguna u otra forma, pero hay un estilo local tan distinto que es aceptado por toda la sociedad y que es promovido por la sociedad, pero es un estilo distinto al europeo, porque carece de, o no le importan aquellos componentes que son esenciales dentro de la pintura culta europea, como la perspectiva, como la idea del cuadro como una ventana, como que genere una ilusión de realidad. La pintura cusqueña no persigue eso. Y este proceso va a ser mucho más, esta búsqueda, este lenguaje sintético va a ser mucho más radical conforme pase el tiempo, hasta llegar a obras como estas en las que ya ves que, digamos, la paleta se simplifica mucho más, son solo azul y rojo los componentes esenciales, no hay un interés anatómico mayor. La muestra está dividida en 4 secciones. Hay una primera sección que narra los inicios de la pintura cusqueña desde la llegada de Bernardo Vitti, que es en realidad quien significa el primer punto de arranque importante. Era el primer pintor verdaderamente notable que llegaba al virreinato peruano. Llega al Cusco hacia la década de 1580, que va a dejar una huella, una impronta casi indeleble a lo largo del tiempo. Esta sección muestra justamente el diálogo con esta búsqueda de seguir o de emular los modelos europeos, cuyo momento estelar va a llegar con la presencia del obispo Mollinedo al Cusco en el último tercio del siglo XVII, y con pintores como Diego Quispetito o Basilio de Santa Cruz, que son maestros indígenas que llegan a asumir un estilo muy internacional, un estilo flamenco, siguen los modelos flamencos, buscan, no solo toman las estampas flamencas como modelo, sino también la forma de pintar. Entonces hay una idea de tener una pintura muy cosmopolita. Hay una segunda sección que habla acerca de los usos de las imágenes como formas de argumentar alguna disputa política, que tiene que ver también con Mollinedo, que inicia con Mollinedo, quien es el principal promotor de este tipo de usos de la pintura. Tenemos los famosos cuadros de la serie del Corpus o los arcángeles arcabuceros, que tienen que ver con un discurso acerca de la iglesia militante, la iglesia que se defiende de los herejes y de la monarquía católica como su principal aliada, la monarquía española. Pero también hay otra sección dentro de esta sección, hay otro grupo de obras que habla acerca de la presencia de los incas coloniales, es decir, la representación de la nobleza indígena como parte importante de la sociedad cusqueña del momento. Hay una tercera sección que habla acerca del estilo del cusqueño del siglo XVIII. Esta sala que está dedicada al periodo final de la escuela cusqueña, que va desde 1750 a 1850, que tiene que ver con el nuevo estilo que se impone, mucho más sintético, como la pintura cusqueña en realidad también sirve para crear complejos emblemas patrióticos, sirve para difundir el nuevo orden político. Se ha editado un libro, ya está impreso, lo vamos a presentar en noviembre. El libro es una especie de estado de la cuestión sobre la pintura cusqueña. Hemos invitado a varios de los principales investigadores sobre el tema. Hay 2 textos iniciales que tienen una relación directa con la muestra, escritos por Luis Eduardo Bufarden y yo, que somos los curadores de la muestra. Es una especie de resumen actualizado de las últimas investigaciones sobre la pintura en el Cusco. Ya lo sabe, Pintura Cusqueña en el Mali. Estará abierta la exposición hasta el 29 de enero del próximo año. No deje pasar esta oportunidad de conocer este valioso legado artístico. Vamos a una pausa y volvemos con Andanzas 2016. ¿Cómo andamos en la danza contemporánea en nuestro país? ¿Cuáles son las posibilidades expresivas? Son preguntas que intentaron responder los asistentes al encuentro Andanzas 2016, un espacio de intercambio artístico y académico propiciado por la Universidad Católica del Perú. Desde hace un tiempo, la Universidad Católica del Perú cuenta con la Facultad de Artes Escénicas.
y en ella se dicta la especialidad de danza. Estamos hablando de la danza contemporánea. Parte de su objetivo es enseñar las metodologías corporales para bailar bien, pero además formar bailarines investigadores capaces de producir de una manera creativa e innovadora la danza y a largo plazo contribuir al desarrollo individual y social en nuestro país. Uno de los espacios privilegiados para discutir, reflexionar e impulsar la danza contemporánea, propiciados desde la facultad, es el encuentro Andanzas, que este año tuvo su segunda edición. La danza contemporánea es muy amplia y como has visto esta noche y otras noches, hay una variedad de líneas de investigación. En este encuentro, los peruanos, creo que lo que estamos observando es un poco el interés de fusionar un poco la danza peruana con la contemporánea, con la teatralidad. Estamos viendo un poquito, mucho más identidad de nuestro medio, de nuestra comunidad, ¿no? Los encuentros como este son enriquecedores y muchas veces reveladores, tanto para los alumnos como para los maestros. Yo creo que la gente joven ya está investigando, ya está proponiendo, ya está entrando en temas que nos pertenecen, en temas emergentes también, ¿no? Hay modas, obviamente, pero las modas son globalizadas, ¿no? Entonces sí hay tendencias. Yo creo que estamos en un momento de despegue otra vez y creo que se vienen buenos tiempos, ¿no? La pregunta más frecuente y a la vez capital para los artistas de esta y otras disciplinas es el proceso creativo. ¿De dónde se parte? ¿Cómo se construye una obra, una coreografía? La creación es en danza sobre todo, no tiene, por ejemplo, como en el teatro que tienes un guión establecido, ¿no? En la danza nosotros somos mucho más de trabajo de energías. No hay nada establecido, va surgiendo. Tienes una idea, obviamente, ¿no? Pero mucho depende de la gente, de lo que pueda entregar también la gente, de lo que tú puedas hurgar en ellos también, ¿no? Y ahí vas ya poco a poco, pues, armando tu rompecabezas, ¿no? Este encuentro Andanzas 2016 se basó en el estudio de la creación y diversidad de cuerpos e hizo gala de excelentes técnicas y fusiones en la danza contemporánea. Algunas de las más importantes bailarinas y coreógrafas nos comentan acerca de su propio proceso creativo. En mi proceso creativo, el 100% de las veces está basado en una injusticia, en un hecho, en algo que esté relacionado directamente con la actualidad. Puede ser la guerra, puede ser la polución, contaminación ambiental, el maltrato hacia los animales, temas de género. Siempre mi danza está relacionada a temas políticos, sociales, antropológicos y de actualidad. Normalmente siempre parto de un concepto para trabajar, o de un cuadro, un libro, una película, una noticia, y empiezo a desarrollar pues lo que se llama un ambiente por medio de la improvisación, para luego ir fijando los contenidos, ir fijando los materiales y desarrollar poco a poco lo que se llamaría una pieza coreográfica. La idea original es de Lucía Ginocchio, ella una de las ganadoras de la convocatoria de este encuentro en danzas, de la jornada Jóvenes Creadores, ¿no? Se han ido encontrando los elementos que podían cumplir para describir y digamos, simbolizar a la piel
los hemos ido descubriendo juntas, ¿no? Han sido 2 meses bastante apretados, continuos, en la investigación, ¿no? Hemos trabajado justamente a partir de la anatomía vivencial, que ella pudiera moverse desde los espirales de las pieles, que es toda una técnica de movimiento, para que ella realmente pudiese sensorialmente estar conectada con este tejido, ¿no? Y luego, bueno, han ido apareciendo pieza tras pieza, ¿no? Decíamos, ¿cómo podemos hablar de la piel como coraza, como escudo? ¿Qué tal si trabajamos en un espacio muy limitado? Entonces, ¿qué teníamos a las manos? Los ladrillos del yoga. Entonces, con esos ladrillos delimitamos el espacio. Ah, sí, sí funciona. Funciona que tenemos un espacio delimitado porque da la sensación de soledad, de aislamiento. Ya, pero ahora, ¿qué elemento puede funcionar para que tenga una unidad con los otros momentos? Y así fue surgiendo la idea de trabajar con el plástico, ¿no? Yo tengo una investigación sobre imágenes metafóricas y sobre la simbología y me he detenido muchos años a investigar la imagen en sí, cómo armar una imagen que te pueda decir lo que muchas palabras, sustituir muchas palabras, ¿no? Yo sí creo en la imagen. Depende de la obra. No, tengo obras que las he partido de una imagen que se me vino, ¿no? Pero generalmente cuando proceso la creación sí necesito imágenes, porque si no me puedo perder en el movimiento y no concreto. El encuentro Andanzas de la Universidad Católica, si no es el único encuentro, es el gran referente que tiene el país, pues poco a poco nos va delineando cómo va el desarrollo de este arte, en las aulas, en los talleres particulares y hacia dónde vamos. Las participantes se muestran optimistas y ya hablan de la construcción de una identidad en la danza. La danza contemporánea en nuestro país ha evolucionado muchísimo en los últimos 5 años, diría yo. Si bien ha tenido un momento de origen de hace muchos años, de hace 50 años que se trabaja y se hace la danza contemporánea en el país, en los últimos 5 años ha resurgido nuevamente con nuevos talentos. Estamos en un momento de despegue otra vez y creo que se vienen buenos tiempos, ¿no? Siempre falta el apoyo. Siempre faltan los espacios para la danza, ¿no? La producción en sí de la danza. Por eso que los festivales para nosotros son bien importantes, porque el público limeño y el público en general está acostumbrado al festival en danza, al encuentro en danza. Entonces, en una semana, 2 semanas, como puedes ver un panorama de lo que hay acá y incluso los festivales internacionales que tiene el IBNA, por ejemplo, ¿no? Puedes ver un panorama de algunos países. Y creo que ahora estamos con las puertas abiertas, hay más posibilidades de invitar gente también, de salir también. Entonces estamos como enfrentándonos, estamos como mirando fuera y dentro. Antes solo mirábamos fuera, ahora miramos también dentro, ¿no? Nos ha costado encontrar una identidad en la danza contemporánea y se está encontrando. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final del programa. El martes 11 de octubre, una lamentable noticia enlutó nuevamente el Teatro Nacional. Falleció el fundador y director del legendario grupo Cuatro Tablas, Mario Delgado. Desde aquí expresamos nuestro más profundo pesar a la familia de Mario y a la familia que formó él mismo en Cuatro Tablas. En más de una ocasión lo tuvimos en el programa y hoy lo recordamos. Mario Delgado es el director de Cuatro Tablas y Mario Delgado es también el organizador del 11º Encuentro Internacional de Teatro de Grupo Ayacucho 2008, que ya se está preparando y que además tendrá como invitados importantísimos el Odín Teatrero, grupo emblemático que estuvo ya en Ayacucho y que vuelve al Perú. A ver, Mario, cuéntanos rapidito, ¿cómo nació este encuentro?
Bueno, en el 78 fue el primero y fue casi sin quererlo, era una necesidad enorme de Cuatro Tablas. En ese momento había un gran vacío teatral. Acuérdate que estábamos en pleno proceso de Velasco Alvarado y el teatro tradicional que se había hecho antes ya... Era Morales Bermúdez, ya en el año 78, claro. Claro, pero igual... desde era la Junta Militar. La Junta Militar. Y recién se estaba desarrollando un teatro de grupo, un teatro independiente nuevamente, había mucho teatro comercial de Catone. Y entonces nosotros sentíamos que estábamos a la vanguardia, pero en un desierto, no había las propuestas nuevas, otros grupos con cuales competir, había una gran soledad. ¿Y por qué Ayacucho? Ayacucho, por el destino, por la historia, todavía sigo averiguando que hoy es el origen de los Wari, por ejemplo, cosa que cada vez que me preguntan vuelvo a averiguar por qué Ayacucho, pero para nosotros era algo muy sencillo. En el año 78 nosotros ya habíamos estado en Ayacucho varias veces, en el 77 habíamos vivido 6 meses, por decisión de que buscábamos un lugar tranquilo, sin teatro, desde el punto de vista occidental, sin teatro oficial, sin nada que nos distraiga. Vivíamos en una época de concentración y de trabajo profundo, y también encontrar un lugar con raíces propias, culturales, la danza, la música, el canto, la fiesta religiosa. Entonces, la idea incluso era ir a vivir a Ayacucho para siempre, ¿eh? Teníamos un proyecto del Instituto Etnosociológico, Antropológico para el Teatro. 35 años no se cumplen todos los días. Eso se gana con esfuerzo y dedicación, como lo saben muy bien los integrantes del grupo Cuatro Tablas. Su director, Mario Delgado, nos comenta cómo han sido los accidentados preparativos para tan grande fiesta. Un aniversario que en realidad es muy extraño, porque una celebración debería ser una celebración. Silencio y exclusión. Yo te digo, desde los medios de comunicación, he mandado a los medios, he hablado con directores de diarios, he mandado cartas. Silencio, o sea, respuestas como, por ejemplo, una entrevista en una radio muy importante, no voy a poner porque tampoco quiero ahorita ponerme a pelear con todo el mundo, y que el que me invitaba me decía, mi productor decía que tú no eras rating. Exclusión eso, y no solo pues de los medios, que son importantes, porque los medios son los que hacen que las empresas, las instituciones se interesen por uno que uno existe, ¿no? Sino las instituciones, las empresas privadas, las empresas que supuestamente por responsabilidad social. Entonces esta celebración se vuelve un acto de protesta. Entonces simplemente llegó un momento que, ¿de quiénes fueron las únicas respuestas? 2 países, ¿no? A través de sus institutos culturales, como el Goethe Institut y el Instituto Italiano de Cultura, que son las embajadas culturales de su país, que se preocuparon de buscar fondos en sus propios países para que Cuatro Tablas pueda hacer una celebración digna y decente. Son 2 grandes homenajes, uno de Brecht que hacemos con el Instituto Goethe y otro con el Instituto Italiano de Cultura que hacemos un Pasolini, ¿no? El perón-italiano Carlos Ribotti, director de la Casa Teatro Ribotti de Palermo, se encarga de llevar escena Sacrosanto Pasolini, con la 7ª generación de Cuatro Tablas. He tratado con el Instituto Italiano de Cultura de rendirle el homenaje justo a este grupo importante, este grupo histórico, este grupo con el cual no puedes prescindir para entender la historia del teatro peruano. Entonces, viendo que aquí la desidia de las autoridades locales, regionales, la ignorancia que reina en este país, ¿no? Verdaderamente hacia los grupos de teatro de arte, dijimos con el instituto, ayudémoslos, saquemos sus fotos, sus afiches, recuperemos sus películas y hagamos un espectáculo de teatro con sus actores jóvenes, ¿no? Dirijo yo un homenaje al último monstruo del arte italiano, que es Pasolini, y hagamos este encuentro entre Mario Delgado, Pasolini, Carlos Ribotti, y Italia, Perú. Está saliendo pues hasta ahora, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto para durar 35 años dentro del teatro peruano? El rigor y la disciplina, y que el teatro como arte, no la rapidez, no la inmediatez, sino que el último proceso de Cuatro Tablas de Arguedas ha costado 3 años de trabajo. Antes costaban 1 año, 2 años, ahora cuestan 3. Nosotros partimos de la confianza física, de la confianza física hasta la confianza emocional, la confianza psíquica, ¿no? Entonces, y a partir de ahí viene todo el intelecto, las emociones, las historias, el texto, los personajes. Gracias a ese espíritu se ganaron el corazón de la gente. El público es maravilloso siempre, el público siempre hay, el público en Perú es un público hambriento, deseoso de cultura, por eso que es una tristeza que el país oficial, el país que tiene en sus manos hacer que este pueblo sea educado y culto, no lo hace. Y siempre fue así, ¿eh? Si nosotros hemos tenido épocas de multitudes de público, ha sido porque a nivel popular.
Donde ha sido siempre difícil ha sido en el mercado tradicional del espectáculo, que depende de los medios, de la comunicación y todo. Las últimas del programa. Como parte del 13º Festival de Teatro Peruano Norteamericano, el IMNA presenta la obra El Rostro. Escrita por Ricardo Olivares y dirigida por Yanira Dávila y Alejandro Guzmán. La podrá ver hasta el domingo 9 de octubre a las 7:30 de la noche en el Auditorio IMNA de Miraflores, Avenida Angamos Oeste, 120. Del 25 al 29 de octubre, el Museo de Arte de Lima, Mali, organiza el 17º concurso interescolar de arte Perú, país diverso y multicultural, en la que podrán participar alumnos de 4º a 6º grado de primaria y de 1º a 5º de secundaria en las disciplinas de artes plásticas, artes vocales, artes musicales, artes escénicas y bailes y danzas del Perú. Encuentre más información en la página www.concursointerescolar.mali.p. Ojo, las inscripciones se cierran este lunes. Hasta el 26 de octubre, la Municipalidad de Lima llevará a cabo los miércoles de Patrimonio, un ciclo de conferencias sobre aspectos arqueológicos y antropológicos de la antigua ciudad limeña de la Basílica Catedral de la capital y una enriquecedora charla sobre cómo proteger el patrimonio cultural. Esta actividad se desarrollará todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en el Salón Dorado del Teatro Municipal. El ingreso es libre. Y esta es una gran noticia. El programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana recibió el 9º reconocimiento a las personas adultas mayores, instituciones públicas y privadas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su loable trabajo en la promoción de la lectura. Desde aquí felicitamos a los 49 adultos mayores que forman parte de este programa. Un abrazo para cada uno de ellos. Recuerden que vivimos en una zona altamente sísmica y debemos estar preparados. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el siguiente programa.